quiero, en nombre de WISO, presentarlo con un tremendo respeto por su trayectoria, rabino, que nos inspira muchísimo imaginar cómo un rabino desde el mundo de la ingeniería civil ambiental, donde usted se recibió en nuestro país, decide ir a Israel a estudiar a dos notables yeshivot durante más de 4 años y a su regreso integrarse a poder ser parte de Esh HaTorah, donde hoy nos honra siendo usted nuestro rabino, de donde el mundo de la ciencia y la religión se dan la mano. Quiero agradecerle, rabino, porque hoy día nos va a inspirar usted en un pensamiento cabalístico de dos grandes pensadores judíos notables de la Cábala, que son José Cordovero y el rabino Arizal. Y su conferencia viene de alguna manera a tomarse de la mano de 6 conferencias previas que nos han ilustrado desde todos los pensadores y todas las visiones de nuestra esencia de ser judío, y especialmente víspera de los Yamim Noraim. Por eso, escucharlo a usted es un honor, un placer, y felicitarlo también por la notable, hermosísima esposa de entregarnos sabiduría y sus bellísimos 5 hijitos, cada uno que es un muñequito. Entonces, bienvenido, rabino, y un honor tenerlo, Kavod Gadol y Shilano. Es suya la palabra. Muchas gracias. Muy agradecido por tan lindas palabras de introducción, ¿verdad? Me llega a poner un poquito avergonzado, ¿verdad?, de esas palabras. Así que muchas gracias por tan lindas palabras. Como conversamos al principio, la señora Sima me pidió que contar un poquito brevemente mi travesía. Mi travesía es una... Yo vengo de una familia, tal vez muchos de ustedes tal vez conocen a mi papá o a mi mamá, son relativamente conocidos, digámoslo, y son, digámoslo así, yo venía de un background no tan identificado como con la causa judía, digámoslo así. Yo me consideraba ateo, estudié ingeniería en la Católica, y de esas cosas en la vida de a poco me empecé a acercar, empecé a estudiar filosofía, también estudié licenciatura en estética, hasta que finalmente me encontré con ciertos libros, me acuerdo. Rab Matías Libedinsky era compañero mío del colegio, ¿verdad? Y de pronto 2 compañeros del colegio de la André English School terminamos siendo rabinos de la comunidad ortodoxa. Mira las cosas de la vida, ¿verdad? Así que terminé 4 años en Israel, y después de terminar 4 años en Israel volví a Chile. Tuvimos la oportunidad de fundar acá en Chile Morayá, que probablemente muchos de ustedes conocen, que tiene que ver con educación para jóvenes universitarios, de difundir judaísmo. Y en el año 2009 se me apareció la oportunidad de Besat Hashem poder participar como rabino de Ish HaTorah, que fue un desafío bastante grande y no me arrepiento lo más mínimo. Fue una linda, gran oportunidad y desde ahí estoy. Me quedé apernado, como dicen, ¿ya? Estoy en el año, hasta ahora ya estamos en el año 2020, ¿ya? Así que nuevamente una gran alegría poder estar compartiendo con ustedes y contarles un poco del tema al cual fuimos convocados, ¿verdad? Fuimos convocados a hablar un poquito sobre Cábala. Lo vamos a tomar en una perspectiva un poco más histórica. Vamos a tratar de, entiendo yo, que han estado viendo distintos pensadores, cuál ha sido su obra, cuáles fueron la marca que dejaron. Entonces,
Obviamente que el tema de la cábala es un tema que es tremendamente amplio, es un tema súper grande, es un tema que obviamente vamos solamente a ser capaces de solamente poner como los titulares y hablar de los grandes temas y tratar de enfocar nuestras dos grandes personajes de la historia del pueblo judío. Como dijo muy bien Sima, es Rabí Moshe Cordovero y el Arizal, que son como las dos grandes luminarias, y nos vamos a centrar en la era de Tzfat, Safed, como se dice en castellano, Tzfat, que es la gran tierra de la Cábala, que vamos a estudiar un poco sobre cómo surgió esa ciudad, qué es lo que fue, cómo fueron estos personajes, cuáles fueron sus principales obras. Y para eso lo primero que vamos a decir es que es importante distinguir que la Cábala se puede dividir en tres grandes partes. Una está la Cábala teórica, está la cábala meditativa y la cábala práctica. ¿Ya? Lo que yo les voy a estar citando básicamente lo pueden leer, me pueden olvidar a mí y pueden leerlo en estos dos libros que son de Rav Aryeh Kaplan. Trae un buen resumen, algunos agregados más que le estamos agregando. Son muy buenas fuentes si ustedes quieren estudiar un poco más en detalle como cuáles son en forma introductoria los pensamientos que traen estos grandes rabinos. Bueno, el tema es que la cábala se divide, entonces, como dijimos, en tres grandes áreas: la teórica, la meditativa y la práctica. La teórica se ocupa del concepto que se llama en hebreo sod, que es como el secreto. Ahora, los secretos no es tanto que no te los quiero contar, como uno utiliza la palabra secreto en términos generales, sino que el concepto de secreto tiene que ver con que son cosas tremendamente abstractas, tremendamente complejas de entender. Hola, mi rey. Aquí les presento a uno de los cinco, ¿verdad? Ahí apareció el Barucito. Estoy en clase, mi rey. Cierra, pero oye, váyase para afuera. Váyase para afuera, ciérrame la puerta. Pide disculpas, estamos en pandemia. ¿Ah? No importa, pídele que te ayuden por allá. Ciérrame la puertita. Ahí está. ¿Eh? Ese es el menor, el Baruch. ¿Eh? Colorín. ¿Eh? También personalidad colorín. ¿Eh? Ok. Entonces, como dijimos, la cábala teórica se ocupa del concepto de Sod, del concepto de los secretos de la Torá. Como dijimos, los secretos de la Torá no tienen tanto que ver con algo que no te quiero contar, sino tienen más que ver con el concepto de que aun cuando uno se lo cuentan, no lo entiende tan bien. Es abstracto. La gente dice que le gusta estudiar como cábala, pero mi experiencia es que cuando uno empieza a estudiar cábala, empieza a estudiar las cuentas, es como empezar a estudiar como mecánica cuántica, como lógica avanzada, como temas, y la gente como que se aburre un poquito. Hay que tratar de traerlo a la tierra y a tratar de llevarlo un poco a la sensibilidad de las personas. Y eso, de hecho, que no lo vamos a hablar en esta oportunidad, fue mucho de lo que se dedicó el movimiento jasídico. El movimiento jasídico lo que trató de hacer es que justamente agarrar estos conceptos de la cábala, que son conceptos tremendamente abstractos, y tratar de aterrizarlos y llevarlos a la vida propiamente tal. Pero si una persona se pone a estudiar las obras fundacionales, las principales obras de la cábala, cuya principal obra es el Zohar. Después tenemos, por ejemplo, este libro que le estaba mostrando yo, que se llama el Sefer Yetzirah, y otro libro que tengo ahí que se llama el Sefer Abair. Todas esas obras son tremendamente abstractas, tremendamente, ¿ya? Y entonces la temática que utiliza la cábala teórica son sobre los mundos espirituales, el concepto de Olamot, que son mundos en hebreo. Tiene que ver con las realidades, las fuerzas trascendentales, las fuerzas espirituales, lo que podríamos llamar, porque tenemos que hablar en castellano, digámoslo así, el mundo de los ángeles, de los malachim, y principalmente la cábala teórica tiene como tema de estudio toda la idea de las sefirot.
Las Sefirot son, por así decirlo, como las emanaciones divinas a través de las cuales Dios creó el mundo. Y la temática de la Cábala es entonces pensar y analizar a través de, como dice su nombre. ¿Por qué? ¿Qué significa la palabra Cábala? Cábala significa recepción, recibir. Es información recibida desde los profetas y desde Moshe Rabbeinu, que habla justamente de las técnicas y de los contenidos de los mundos espirituales en sus formas más abstractas, porque cuando uno lo va pensando es hacia lo uno de Hashem, y cómo desde lo uno de Hashem se produce el mundo, que es el mundo de la multiplicidad, y cómo están conectados los unos con los otros. ¿Ya? Con gran éxito, la Cábala logró abordar los problemas planteados por las escuelas filosóficas y teológicas, y fue capaz de dar un marco conceptual a problemas esenciales y profundos que se habían planteado desde el punto de vista de la Cábala, o sea, de la teología. También proporciona un marco, la parte filosófica y teórica de la Cábala fue capaz de generar un marco para las otras dos partes, un marco conceptual para las otras dos partes de la Cábala, que tiene que ver con la parte de la meditación. Mucha gente a veces queda sorprendido que la meditación es una parte integral del mundo judío. No sé si muchos de ustedes me podrían hacer así o así, si es que realmente sabían que toda el área de la meditación efectivamente tiene una gran parte y juega un rol importante en la tradición judía. Es un poco más desconocido, ¿verdad? Sin embargo, la Cábala involucra uno de los tres pilares, es toda el área de la meditación. ¿Sí? Existe meditación judía, como dice en este libro, aquí dice, mire, por ejemplo, Meditation and Kabbalah. ¿Ya? Eso es lo que, uno de los temas que se están planteando. Entonces, la Cábala teórica también es el edificio que permite entender de qué se trata todo esto y cómo son las prácticas meditativas, que van a tener su máxima expresión, no sé si máxima, pero muy importante expresión en la tefilá. La tefilá, sobre todo lo que se considera la amidá, el rezo silencioso que se hace los judíos, se hacen 3 veces al día. Entonces, eso, cuando una persona se imbuye de los conocimientos de la Cábala, entonces te permite relacionarte con la tefilá en otro nivel de realidad y de abstracción y de conexión con Hashem. ¿Ya? Existen, así cuenta Ari Kaplan, existen unos 3000 libros de Cábala. Antes de las modernos, digámoslo, antes de todas las, sino como históricamente hablando, existen 3000, en su mayoría tienen que ver justamente, se abocan al concepto de la Cábala teórica. Y como dijimos, el Zohar, el Bahir, son los principales que están disponibles y que son como los pilares que se consideran hoy día en la Cábala. Poco más adelante se van a transformar en los pilares de la Cábala, lo que vamos a estudiar en un ratito más, que son los libros del rabino Isaac Luria. Cuando hablamos de el Arizal, nos estamos refiriendo a las obras que en verdad no escribió él, sino que escribió su estudiante, Rav Chaim Vital, que se llama Isaac Luria, que es lo que se llama el Arizal, ¿ya? Quien es considerado como, en términos generales, como uno de el más grande cabalística de las eras modernas. El gran autoridad de Cábala, que es como todo lo que hoy día se llama Cábala, finalmente es la Cábala transmitida por el Arizal. ¿Ya? Entonces, el punto es que con el paso del tiempo, toda esta escuela que se reveló, porque viene desde la era de Abraham Avinu, supuestamente se le asigna el libro del Sefer Yetzirah. Tenemos todos nuestros sabios del Talmud, que están ahí, Rabbi Shimon Bar Yochai, que aparece fundamentalmente en el Zohar, pero aparece también en el Talmud. Finalmente tenemos la era medieval, donde tenemos el Ramban,
Yitzhak y Sahin Nahor, había toda una época de cabalistas medievales, hasta que llegamos al año 1500 con el Arizal y el Rabbi Moshe Cordovero en Tzfat, ¿verdad? Lograron desarrollar entonces una escuela de pensamiento que fue sistematizado, ¿verdad? Por otro lado, entonces, eso es la cábala práctica, o sea, la cábala teórica y la cábala filosófica, perdón, meditativa, que estaba asociada entonces a la cábala teórica. Y después está todo el área de la cábala práctica, que es una especie de magia, si así se quiere decir en términos generales, y que está destinada a producir poderes un poco como sobrenaturales, ¿ya? Tiene que ver con el uso de nombres divinos, con nombres de encantamientos, amuletos que se llaman kemiot, talismanes, quiromancia, astrología, etc. Y sin embargo, si uno lee las fuentes de, por ejemplo, se habla del golem. ¿Han escuchado del golem? ¿Verdad? El golem, justamente uno de los grandes sabios también de esta época se llamaba el Maharal de Praga, utilizando este tipo de cosas, y también información que aparece en este libro que les mostré aquí, que se llama el Sefer Yetzirah. Una persona puede llamar el golem. Sin embargo, tanto el Arizal como los otros Jajamim fuertemente abocaron que la gente no debería involucrarse en la cábala práctica. Estaba lleno de peligros. Una persona empieza a jugar con fuerzas poderosas y desconocidas, y finalmente eso ocasionó que la gran cantidad de libros y de todas estas cosas que estaban siendo escritas en manuscritos nunca fueron publicados, e introdujeron errores a propósito en los libros de cábala práctica por todos los riesgos, y que en verdad, en términos generales, no aportaban al crecimiento espiritual de la gente, y por lo tanto eso fue básicamente ocultado, ¿verdad? Entonces, de hecho, por ejemplo, este libro, lo voy a mencionar un poquito más adelante, este libro se llama el Sharei Kedushá. Sharei Kedushá lo escribió el principal estudiante de la Arizal, que se llama Rav Chaim Vital. Así se llamaba este estudiante. Y durante mucho tiempo, tiene 4 partes este libro, y solamente se publicaron las 3 primeras partes, porque la cuarta parte contenía partes como más esotéricas, digámoslo así, que tenía que ver con el manejo de nombres divinos, etc. Y por lo tanto se decidió no ser publicado al público porque iba a ser mal usado, ¿ya? Hoy día ya lo publicaron. Dejar si le encuentro acá como algunas fuentes que se muestre, como el tipo de meditaciones que hacen. Por ejemplo, miren, si uno lo ve ahí, tiene... no, me estoy corriendo para el otro lado. Ahí. Tiene nombres, y uno va leyendo distintos nombres y va meditando cada uno de ellos, y medita sobre eso, y después tiene encantamientos y tiene formas de meditar, etc. Todo ese tipo de cosas finalmente fueron bastante como dejadas como en forma bastante anexa, digámoslo así, y el mundo de la cábala se centró en un 80% en la parte teórica, en un 19% en la parte meditativa, y en el 1% en cosas un poquito más prácticas que quedaron relegadas a círculos bastante reducidos, digamos. Ahora entremos entonces a hablar propiamente tal de Rabbi Moshe Cordovero. Rabbi Moshe Cordovero es considerado también uno de los más grandes cabalistas teóricos, y fue uno de los principales sistematizadores, y este es uno de los grandes aportes como revolucionario. No sé si han tenido oportunidad en estas charlas de hablar un poco sobre Maimónides. ¿Qué es lo que fue que hizo Maimónides? Maimónides lo que hizo es que, si una persona estudia y se acerca al Talmud, ¿han tenido la oportunidad de ver el Talmud alguna vez en sus manos? ¿No? ¿Han tenido el Talmud en sus manos alguna vez? ¿No? Algunos sí, algunos no. El Talmud es un océano, así está descrito. Es un océano dialéctico. Es un océano donde se presenta una idea y se ve el otro punto de vista, y se presenta el otro punto de vista, y hay una pregunta y hay una respuesta y una comparación, y una persona es una especie, como yo diría en buen chileno, un cholent, ¿no? Es un cholent gigantesco. Y no son... si una persona, yo por ejemplo, Baruch Hashem,
Bli Ain Ra, estudio, todos los días trato de estudiar una hoja del Talmud. Una hoja del Talmud toma de estudio cuando una persona tiene un cierto grado de expertise, leyéndolo como superficialmente, te toma entre 45 minutos, una hora al día. Si una persona lee una hoja del Talmud, es decir, estudia entre 45 minutos, una hora al día en términos relativamente superficiales, se demora 7 años y medio en leerlo, el Talmud. Eso sin saberlo, porque cuando llegaste a la página 100 ya se te olvidó la página 1, 2, 3, 4, ¿ya? Porque es muy abstracto. Bueno, lo que hizo Maimónides, agarró todo el océano del Talmud y lo ordenó. Lo sistematizó por temas, por conceptos, le dio una base, una estructura ordenada, agarró de todas las partes del Talmud y sistematizó el Talmud, y eso fue su obra, el Mishneh Torah. Una forma de entender el impacto y la tremenda fuerza que fue la obra de Rabí Moshe Cordovero es que fue una especie de Maimónides respecto de la Cábala. Tal como si una persona lee el Tanaj, lee lo que es escrito de los profetas, lee Ezequiel, Isaías, lee este libro de Yoshua, Shmuel, todos los libros que están en el Tanaj, no están escritos de una forma sistemática, es una mezcla de narraciones con hechos, con leyes, ¿verdad? Que es muy difícil lograr una claridad sistemática al respecto. Entonces Maimónides agarró todo eso y lo sistematizó. En la misma forma está escrito el Zohar, en la misma forma está escrito el Sefer Yetzirah, en la misma forma está escrito el Sefer Abair. Son libros que es muy, muy, muy difícil penetrar a ellos porque uno cae en la mitad del océano, es como que te sueltan en la mitad del océano Atlántico y te dice, ubícate, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hizo Rabí Moshe Cordovero? Fue justamente el gran sistematizador de la filosofía de la Cábala. Rabí Moshe Cordovero, como era esa, falleció a los 48 años. Vivió del año 1522 al año 1570. En Tzfat. Fue tan reconocido que como que tuvo el mérito de ser llamado como eran llamados los grandes sabios anteriores a él. Tal como Maimónides se llama Ha-Rambam. Nachmanides, que también era muy famoso, se llamaba Ha-Ramban. Rav Shlomo Ben Aderet era Ha-Rashba, que era el acrónimo de las primeras letras. De la misma forma, entonces, fue tan reconocido Rav Moshe Cordovero, que se fue conocido como el Ramak, Rabí Moshe Cordovero. Y esa es una persona, tal vez que le van a hablar en los círculos como que hablan de estos temas, se llama el Ramak, ¿ya? Rabí Moshe Cordovero, que era como un título que se le asignó por su tremenda relevancia que fue, y él fue básicamente el que inauguró y transformó a Tzfat en la famosa ciudad que se transformaría en el centro de la Cábala. Entonces, si al final tuviera yo que decir un resumen de quién era el Ramak fue el que transformó a Tzfat en el centro mundial de la Cábala. Desde muy joven, obviamente, como ocurre con todos estos sabios, Baruch Hashem, el pueblo judío, a lo largo de su historia, se ha destacado porque ha sido bendecido con una cantidad de personajes cuya capacidad espiritual e intelectual ha sido superlativa. Este es uno de los grandes individuos que tenía una capacidad superlativa en términos de sus capacidades espirituales e intelectuales. Era un genio completamente reconocido. Fue reconocido como un sabio en todas las áreas, un filósofo, un sabio del Talmud del más alto rango, reconocido en todo el mundo. Pero sin embargo, como dijimos, su especialización y su gran dedicación fue a sistematizar la Cábala. Dice, una de las frases famosas que se le asigna al Ramak, como lo hemos llamado, a Rabí Moshe Cordovero, fue que en esa época, obviamente, los líderes de los pensamientos se llamaban los filósofos. Dijo,
los filósofos pueden conjeturar sobre lo que existe en el mundo metafísico, mientras que los cabalistas pueden aprender y ver lo que está en el mundo metafísico. Eso fue como lo dijo comparando la filosofía con el área de la cábala. Y es importante entender que el Ramoc, obviamente, siendo que fue un gran filósofo y un gran teórico al respecto, no solamente se restringió a las áreas teóricas, sino que también fue experto también en las áreas más místicas que tenía que ver con el aspecto meditativo y práctico, principalmente el meditativo. Uno de los grandes sabios de la parte meditativa, que se mantuvo bastante oculto, era como si una persona hubiese sabido, un gran sabio que se llamaba Rabbi Abraham, probablemente este sí que nunca lo han escuchado, pero se considera un gran sabio como oculto, que surgió a partir de, más adelante se fue haciendo más reconocido, porque todos los grandes cabalistas lo reconocieron, pero en sí mismo vivió una vida bien fascinante. Los invito a que tal vez lo busquen y se investiguen sobre la vida de Rabbi Abraham Abulafia. Rabbi Abraham Abulafia había sido un sabio del siglo XIII, que es de los personajes más misteriosos y místicos en la historia del pueblo judío, impresionante. Escribió muchas obras para enseñarte a que hoy en día logres estados meditativos y los estados semiproféticos. ¿Ya? Y el Rabí Moshe Cordovero cita varias veces una de las obras de Rabbi Abraham Abulafia, y habla mucho sobre cómo se pronuncia el nombre divino, y que hay que tener mucho cuidado, porque si una persona lo pronuncia en las maneras como no tiene que ser pronunciado, está transgrediendo uno de los 10 mandamientos y uno de los pilares fundamentales del judaísmo. Y el mecanismo que mencionó, que utilizaba principalmente Rabbi Moshe Cordovero para la meditación, era un mecanismo que se llamaba Geirushim, que interesantemente es la palabra de divorcio. Es el mecanismo de meditación, se llama Geirushim. Me dice acá, ¿qué es este estado semi-mesiánico? María Teresa, necesito que me expliques un poco mejor tu pregunta. ¿Ya? ¿Ya? Si quiere le damos el... Bueno, si no me lo escribe por ahí al lado, mientras tanto, y yo sigo hablando, después me lo explica. Entonces, escribió un estado, o sea, él utilizaba y escribió todo, como escribió Ramak, escribió un pequeño escrito que se llamaba Sefer HaGeirushim, ¿ya? Que habla sobre las aprehensiones espirituales que meditativamente logró Rabí Moshe Cordovero. ¿Ya? Y Rabari Kaplan explica que uno de los mecanismos que se asume que involucraba este mecanismo de los Geirushim era repetir como mantra versículos de la Torá y del Tanaj hasta lograr imbuirse en ellos y lograr una visión profunda de lo que significaban estos versículos, sin tener que analizarlos lógicamente, sino en un estado de conciencia como más trascendental, que se llama un estado mental que se llama Jochma, ¿ya? A diferencia del estado mental normal que tienen los seres humanos, que se llama Binah. ¿Ya? Y también el concepto, explica Ari Kaplan, que el concepto esto de Geirushim también significaba que hay un concepto que tal vez han escuchado algunos de ustedes que se han metido en este tema, que se llama el concepto de Hitbodedut, que es literalmente aislarse, ¿ya? Como una persona se va al campo, se va solo y se aísla, te aíslas del mundo y repites como con mantras y en silencio y sin interrupciones del mundo, cosa que hoy día con WhatsApp y Zoom, no sé cómo se puede lograr, digámoslo, ¿verdad? Pero la última vez que lo logré fue gracias a mi mamá, que nos invitó a un crucero y nos fuimos a la Antártica, ahí nos pudimos, me pude desconectar. Si no, hoy en día no sé cómo una persona logra Hitbodedut, ¿verdad? Con todo hiperconectado. Bueno, entonces ese fue el Ramak. El Ramak escribió, fue el fundador de las grandes academias de Cábala, escribió sus
los principales discípulos son como que una persona que busque los libros sobre cuáles son los grandes personajes de Cábala de esa época, por ejemplo, conocen la canción que se hace en Kabbalat Shabbat que se llama Leja Dodi. Cuando uno escucha el Leja Dodi, fue escrito, por ejemplo, por Rav Shlomo Alkabetz. Rav Shlomo Alkabetz era uno de los sabios de la Cábala. Otro de los estudiantes del Ramak se llamaba Rabia Eliao de Vidas, ¿ya? Que escribió un libro que se llama el Reshit Chochmah. Todos estos fueron los principales, y estaba hasta que llegara el Arizal, que el Arizal llegó inmediatamente después de la muerte de Rabbi Moshe Cordovero. El gran estudiante del Rabbi Moshe Cordovero era Rav Chaim Vital. Rav Chaim Vital, entonces, estos son los tres personajes. Está Rabbi Moshe Cordovero, el que unió a estos dos y que fue el estudiante de los dos y que diseminó la Torá de ellos, que se llamaba Rav Chaim Vital, y el otro gran líder que era el Arizal. ¿Ya? Ahora, se cuenta que cuando murió el Rabbi Moshe Cordovero, el Arizal vio que ya había llegado hace 6 meses a la ciudad, y el Arizal vio una montaña de fuego, un pilar de fuego que estaba acompañando cuando se enterró el Rabbi Moshe Cordovero, y eso era un símbolo de que él iba a ser el siguiente líder. Ahora, hubo factores tremendamente importantes que coincidieron, y nosotros entendemos que no son coincidencias, sino que representan lo que se llama en hebreo el concepto de la Ashgaha, la providencia divina, que se convergieron. Se identifican al menos 3 grandes elementos que convergieron para que se transformara en Tzfat, en ese pilar de la revelación de la Cábala y en ese pilar de luz en esa época que fue bastante difícil en la historia del pueblo de la humanidad y del pueblo judío. Hubo 3 eventos fundamentales al final de los años 1400 que afectaron fuertemente el establecimiento de lo que pasó en la revelación de la Cábala en los años 1500 en Tzfat. El primero de ellos fue la imprenta, ¿ya? La imprenta de Gutenberg, ¿ya? Obviamente, la razón por la cual yo supe que vi en el programa que habían estudiado un poco estudiaron sobre Rabbi Yosef Karo. ¿Ya? Rabbi Yosef Karo vivió en Tzfat en la época del Ramak y del Arizal, en esta gran ciudad, ¿verdad? Entonces, uno de los factores que influenciaron fuertemente fue que antes una persona para poder estudiar Torah tenía que conseguir los manuscritos, que eran difíciles de leer, eran carísimos los manuscritos. Imagínate, cada libro escrito a mano, los judíos se tenían que recordar, y era muy difícil acceder a la información. No es como cuando se popularizó y se esparció la información a través de la imprenta, que es un poco el equivalente a la explosión de información que ocurrió. Nosotros estamos viendo una hora de la era del Internet, donde hoy día hay como un segundo cambio, como un punto de inflexión en la historia, donde hoy día el acceso a la información es exponencialmente más grande para cualquier persona. Imagínate cómo era vivir en el año 1100, tener acceso a la información era así. Después, a partir de la explosión de Gutenberg, fue así. Y ahora llegamos a Internet y ella es infinita la cuestión. Una persona tiene acceso casi todo a la punta de sus dedos, ¿verdad? El problema es cómo filtrar y cómo poder abarcar toda la tremenda cantidad de información que hay, ¿verdad? Bueno, entonces eso hace una gran diferencia. El segundo evento muy importante, 2 tuvieron que ver en el año 1492. ¿verdad? En el año 1492, Colón descubrió América y eso generó una revolución, obviamente sobre una apertura hacia nuevas formas de ver hacia el mundo, que explica la visión de Rav Aryeh Kaplan. Es que fue un cambio de visión de mundo donde gran parte de la filosofía anterior pudo ser reexaminada, y las escuelas filosóficas que se habían apuesto a la cábala en general se vieron debilitadas significativamente, y eso permitió que los hombres decidieran expandir los horizontes y empezaron a buscar también
una expansión similar en su vida espiritual. Y esto entonces llevó a muchos a explorar sistemas de expansión mental como los que fueron enseñados en la Cábala. Y el tercero, y el más importante, tal vez se podría decir, fue la expulsión de los judíos de España y la Inquisición. Obviamente los judíos, probablemente ustedes también sepan, que en España fue un centro judío tremendamente importante, sobre todo entre los años 1000 y año 1492, donde era como el equivalente, por así decirlo, del Estados Unidos de hoy en día de los judíos, ¿verdad? Hoy día Estados Unidos es como el centro más importante de judíos en el mundo, aparte de la tierra de Israel. Tal como había sido Babilonia, había sido el centro más importante de los judíos después del exilio, en verdad, el primer templo, y hasta la era de los años 900 más o menos, en Babilonia. Y el siguiente gran centro judío por excelencia en el mundo había sido España, entre el año 1400 y el año 1492. Y los judíos fueron exiliados de España el año 1492, donde en España justamente habían estado las grandes tradiciones cabalísticas, ya que efectivamente se tuvieron que ir de España. Y por ejemplo, el mismo Rav Yosef Karo nació en España. Y Rav Yosef Karo, el autor del Shulchan Aruch, se tuvo que ir de España cuando era un pequeño niño, a los 4 años. Otro gran rabino que hubo en la época se llama Rav Yaakov Beirav, que tenía 18 años. Y estaban los grandes rabinos cabalistas de esa época. En España se llamaba Rav Yosef Saragosi y Rav Yosef Taitatzak, que efectivamente llegaron a Tzfat, expulsados de España. Entonces imagínate, están en España y hicieron una importación no tradicional en Tzfat, llegó nada más ni nada menos que Rav Yosef Karo, llegó ya Rav Yosef Saragosi, llegó Rav Yosef Taitatzak, y en ese momento entonces se hizo la importación más no tradicional a la tierra de Israel, en Tzfat, y eso le dio básicamente el tremendo poder a Tzfat para que se transformara en el centro de la Cábala, de la explosión de la Cábala que marcó la historia del pueblo judío por los próximos 500 años. Cuando tenía alrededor de 20 años, Rabí Moshe Cordovero, se cuenta, testificó que él sintió un llamado y escuchó que tenía que empezar a estudiar Cábala con el rabino que ya mencionamos ahora, el autor de esta canción que se llama El Lejadodi, que se llama Rabino Shlomo Alkabetz, ¿ya? Y ahí fue donde se empezó a iniciar en los secretos del Zohar, en la forma más profunda. Y entonces, ¿qué es lo que se abocó? Entonces, se abocó a agarrar todo el Zohar y a sistematizarlo, donde produjo unas cuantas obras, pero la obra más importante es la gran obra de Rabí Moshe Cordovero, es esta que tengo acá, que se llama, es un librote, ¿ya? Que se llama Pardes Rimonim, ¿ya? El jardín de los, ¿cómo se llaman los Rimonim? De las granadas, el jardín de las granadas, ¿ya? Y este libro es justamente el equivalente a, como el Mishneh Torah del Rambam, como expliqué, es el equivalente, es la sistematización de todo el pensamiento de la Cábala. Otro gran libro tremendamente importante, pero mucho más chico en dimensión, probablemente tal vez lo hayan escuchado también, se llama Tomer de Borá. El Tomer de Borá de Rabí Moshe Cordovero es un libro que básicamente agarra todo el pensamiento cabalístico y lo transforma en una breve, concisa guía para el mejoramiento de las características de personalidad de las personas, que se llama midot. Las midot de una persona tienen que ser corregidas a partir de la luz de la Cábala, y eso fue un libro que escribió el Rabí Moshe Cordovero que se llama El Tomer de Borá, que algunas de las presentes lo estuvimos estudiando antes de la pandemia, ¿verdad? Lo estuvimos estudiando presencialmente, estuvimos casi un año estudiando los 13 pilares del Tomer de Borá sobre cómo una persona se tiene que desarrollar como individuo, crecer en imitar a Dios, y qué significa eso, y eso fue el libro que se llama El Tomer de Borá.
Ok. Después de la finalización de su obra, que fue en el año 1548, entonces el Ramok se empezó a dedicar cada vez más a toda la área meditativa con los Geirushim, y justamente junto a su rabino, que era Rabbi Shlomo Alkabetz, ¿verdad? Y así fue que finalmente Rabbi Moshe Cordovero en el año 1570 falleció a los 48 años, joven, ¿verdad? Aun cuando en esa época la gente sí podía ser propensa a morir jóvenes, porque les tocaban pandemias y cosas así rápidamente, en términos generales sí podían llegar a altas edades, sino que se morían a veces más dramáticamente, ¿verdad? Y ahí llegamos a el Arizal, ¿ya? Dice, y el Arizal es reconocido como uno de esos pocos individuos que pareciera ser que fuera como de una especie separada, una especie de ángel humano. Es tan impresionante lo que se cuenta del Arizal, que las cosas, que se sabe que de las pequeñas cosas que dijo, una persona puede construir montañas, y hoy día el estudio de la Cábala se centra en agarrar y desglosar las enseñanzas del rabino Isaac Luria. Interesantemente, toda la Cábala del Arizal que marcó la historia, forever, fue revelado en 1 año y medio. El Arizal murió a los 38 años. Vivió del año 1534 y falleció el año 1572. 1 año y medio después de la muerte del Rabbi Moshe Cordovero. Y es reconocido como el más grande luminaria de la Cábala hasta Rabbi Shimon Bar Yochai. El nombre de Arizal, Ari, así es como se dice, el Arizal, Ari, Zichrono Libraja, y así se llama el Arizal, viene de, su nombre era Yitzhak Luria. Entonces, la Reish viene por rabino, Yitzhak, y la Aleph viene de la palabra Eloquí, como el divino rabino Yitzhak, así el nombre Arizal. Ahora, producto que hablar de una persona en términos así como divino es peligroso, ¿verdad? Porque se puede entender rápidamente que es peligroso. Entonces mucha gente explicó que venía por su apellido, que era Ashkenazi. Rabina Yitzhak Luria Ashkenazi, que de hecho venía de una familia de Alemania, originalmente. Entonces, no quisieron, así explica Rabari Kaplan, que no querían utilizar que se dijera el nombre divino, pero esto nos viene a hablar de que generó un impacto tremendo en su vida, porque si uno lo piensa bien en la historia, normalmente, es relativamente, dentro de todo, fácil para los grandes líderes en transformarse en una figura legendaria después de su muerte, ¿verdad? Cuando tú tienes figura, solamente después del norte como que hay una especie como de elevación de la grandeza de las personas, ¿eh? Pero normalmente cuando uno más se acerca a esa leyenda, más se desvanece esa leyenda. Todos nosotros sabemos, ¿verdad? Cuando tenemos la grande gente, una persona la tiene acá, pero se va a otro país, todo es profeta, no en su tierra, y todo ese tipo de expresiones. ¿Ya? Lo impresionante de la historia de Larisa es que ocurrió justamente lo contrario. Por ejemplo, su discípulo más cercano, que pasó días y noches con él, el año y medio que lo tuvo, lo describió literalmente como un ángel. Literalmente como un ángel. Rabbi Yosef Karo, que era la autoridad más grande mundial sobre ley judía, había escrito ya su obra monumental que se llamaba el Beit Yosef, cuando una vez el Arizal le mandó una pregunta alágica, una pregunta de ley a Rabbi Yosef Karo, está escrita como habla, como del Arizal, como que si fuera una especie de, no sé, de ángel de Hashem, ¿ya? Entonces tenemos que, a pesar de que el Arizal tenía un montón de comportamientos extremadamente peculiares, porque eran todos cabalistas y tremendamente trascendentales históricas, es un personaje que, por ejemplo, a diferencia de Maimónides fue un tremendo personaje de la historia del pueblo judío, pero estuvo muy envuelto en controversias. Fue un personaje muy controversial porque trajo
modificaciones, innovaciones al sistema judío, que los judíos en general, cuando vienen innovaciones sobre lo que es el pensamiento de Torá, se generan ciertas revoluciones un poquito. El Arizal, siendo todo lo raro que podría haber parecido por todas las cosas cabalísticas que están introducidas, aún así fue completamente aceptado y tremendamente considerado en vida por toda la gente que lo acercaba y fue reconocido como el superhéroe, digámoslo así. El Arizal nació en el año 1534, como dijimos, y cuando tenía 8 años ya fue reconocido como un prodigio en Jerusalén. Pero a temprana edad falleció su papá. Entonces su mamá tenía parientes en Egipto y se fue a vivir a Egipto y allá es donde creció hasta el año 1570. Y estuvo bajo el tutelaje cuando estaban en Egipto de los principales rabinos de la época. Uno de los más importantes se llama, no sé si lo han escuchado alguna vez, se llamaba el Radbaz, que era el rabino principal del Cairo. Y ahí mismo el propio Arizal escribió un tratado sobre Talmud. No era solamente que estaba involucrado en las cosas cabalísticas, sino que también estaba involucrado en cosas de la ley y del Talmud mismo, ¿ya? Pero fue que a partir de los 15 años se cuenta sobre la historia del Arizal, empezó con técnicas meditativas. Y la práctica meditativa más importante, a pesar de que había utilizado también, se sabe que utilizaba técnicas meditativas asociadas a este personaje que habíamos mencionado anteriormente, que se llama Rabbi Abraham Abulafia. El Arizal empezó a hacer técnicas de meditación, así testificó Rav Chaim Vital, semanas así como en meditación sobre pasajes del Zohar. Meditaba. La capacidad de meditar significa la capacidad, en términos básicos, de residir con un estado de frecuencia mental menor, sin no demasiado bajar un poco hasta un estado alfa de conciencia y pensar, involucrarse y quedarse residiendo en un pasaje del Talmud. ¿Ya? Y entonces se sabe que el Arizal utilizaba entonces pasajes del Zohar, del Zohar, no del Talmud, del Zohar, como mantras, también de la Torá y también de la Mishnah, y que finalmente lo llevó a un estado de conciencia donde se cuenta que al final, antes de que se transformara en el gran Arizal, pasó 2 años meditando en las riberas del Nilo en una choza, durante 2 años seguidos. Y ahí alcanzó como un estado de iluminación que se transformó en el Arizal, ¿ya? Finalmente, incentivado por el Radbaz, el Arizal se fue a vivir a la tierra de Israel, en Tzfat, ¿ya? Donde básicamente fuera a conocer a Rabí Moshe Cordovero y fuera a conocer a Rav Chaim Vital, que en ese momento se consideraran como los 2 líderes más importantes del pueblo judío en Cábala. El Arizal llegó al principio del año 1570 y alcanzó a estar muy poco tiempo cuando falleció el Rabí Moshe Cordovero, y el Ramak ya había decidido que el que iba a ser el líder de la escuela de Tzfat iba a ser el Arizal, ¿ya? Y cuenta el mismo Rav Chaim Vital, testifica, que cuando primero vio al Arizal lo miró y dijo, yo soy el siguiente gigante en Torah de Cábala de la generación, como que no lo pescó, pero de hecho, estuvo un tiempo en Egipto, pasó una vez Rav Chaim y estaba el Arizal ahí y ni siquiera supo que estaba ahí. Pero después de 6 meses que ya había llegado el Arizal a Tzfat, tuvo una reunión con él y en una sola reunión el Rav Chaim Vital se convenció de que estaba frente a un ser humano de otra dimensión, que era el Arizal, y de ahí se transformó en su principal discípulo. Y así fue como en ese año y medio, toda la obra del Arizal, el Arizal no escribió, lo escribió todo lo que sabemos del Arizal, que son tomos y tomos y tomos y tomos, lo escribió Rav Chaim Vital, ¿ya? En 1 año y medio, ¿ya? Y en ese momento, el Ari le informó a Rav Chaim Vital que la razón por la cual había venido era específicamente para enseñarle a Rav Chaim Vital
que era uno de los objetivos de su vida, ¿ya? Y de ahí en adelante vivieron ese año y medio en forma íntima, cercana, y en que se generó ese vínculo entre los dos, ¿ya? Y la cantidad de eso la cantidad de libros que se produjeron a partir de esta relación fue más de 12 tomos enormes, donde está básicamente toda la cábala como se entiende hoy día. La llave para entender todo lo que quiere significar el Zohar y todas las grandes cosas, básicamente pasa por estos dos grandes pilares que vimos hoy día, que se llama Rav Moshe Cordovero y el Arizal. Y el Arizal falleció unos pocos días antes del Tisha B'Av, el año 1572. ¿Ya? Y las principales obras que se llaman el Etz Chaim y el Pri Etz Chaim, ese nombre que se conoce famoso, probablemente lo he escuchado en varias partes, aparece como el Etz Chaim. El Etz Chaim está asociado a una de las obras principales del Arizal. Así que esto es lo que les quería compartir por hoy día. No sé si tienen preguntas, comentarios. Primero Sí. que nada agradecerle por lo interesante realmente de todo lo que es la cábala. Voy a volver a la pregunta a María Teresa, bueno, pero Sí. esta era al principio, ¿no es cierto?, cuando estamos hablando de las tres partes, porque ella dice que el estado semi-mesiánico es la parte que usted escribía que podría llegarse a este estado, me imagino que a través de las mantras, no sé. Semi-profético, tal vez me expresé mal, quería decir semi-profético. Ya, eso es, no me sé. Semi-profético, perdón, esa era la pregunta. No, tal vez dije mal, no era semi-mesiánico, tal vez se me cruzó la palabra, es semi-profético, meditativo semi-profético. ¿Ya? Acá recibí otra pregunta que sí. Al celular me da risa, no lo pusieron ahí, pero bueno, lo voy a leer igual. Pero que sí, a ver, estos dos rabinos, ¿no es cierto?, Cordovero y Arizal, ¿se les exigía una vida fuera del mundanal ruido? Eso es lo que me pone. Es decir, o podían haber tenido familia, estas meditaciones y todo lo que se lograba, ¿tenía que ser como un abandono de lo que es la sociedad? Estoy leyéndola aquí. Los dos estaban casados, Ya, pero eso está sí importante. uno encuentra que cuando estamos hablando de un nivel de personajes tan excepcionales, sí hay un grado de separación importante del mundo cotidiano. Eso es indudable si uno lee las historias de ellos. Efectivamente pasaban por periodos en que el Arizal, por ejemplo, se iba a meditar y llegaba solamente para Shabbat a la casa. Donde nuevamente estamos hablando de que no es algo que se recomienda y que se empuja a lo largo para personas normales, ¿verdad? Estamos hablando de individuos que sí estaban en estado meditativo y que en cierto sentido sí practicaban muchas cosas que era como de separación del mundo común. Eso efectivamente entiendo yo que es así. No sé, Kelly, si hay alguien más que quiera preguntar, porque tú tienes ahí el Zoom, si alguna persona quiere que se le dé el... Ahí apareció una nueva pregunta en el chat. A ver, ¿por qué Cábala es tan cuestionada todavía por ciertas corrientes del judaísmo? Sí. Yo personalmente no entiendo que la Cábala es cuestionada hoy en día. Más bien los cuestionamientos van sobre quiénes son los transmisores auténticos de la Cábala. Yo creo que eso es donde viene la discusión, ¿verdad? La discusión, todos entendemos que en un cierto sentido la Cábala, como muchas cosas New Age, muchas cosas como más, se ha transformado en una corriente un poco más moderna, tiene un cierto grado como de buena publicidad desde el punto de vista de eso, y ahí es donde se generan discusiones sobre quiénes son realmente los poseedores de una cábala un poco más auténtica y más real, digámoslo. Pero propiamente tal, la disciplina de la cábala yo creo que se considera mainstream en todas las ramas del judaísmo, creo yo. Así es como lo entiendo yo. Después dice, Cábala explica Ein Sof versus universo infinito. Sí, absolutamente. El Ein Sof es uno de los conceptos principales para nosotros tratar de referirnos cuando tratamos de hablar de Dios mismo, y hablando un poquito de contenidos de la Cábala.
es que nosotros entendemos que de Dios básicamente no podemos saber nada directamente y entendemos que supera nuestros conceptos de entendimiento y la infinitud y trasciende el universo en forma infinita. Y por lo tanto el concepto del Ein Sof justamente es en contradicción a conceptos, por ejemplo, traídos como por Baruch Spinoza, donde identificaba tal vez a Dios o a las fuerzas trascendentales como el universo, en vez de algo que vaya más allá del universo, que sería el Ein Sof. ¿Hay alguien más, Kelly, por favor? No sé si... Sí. Lidia, sí, estoy viendo, ¿sí? Lidia Borzaner quiere... Porque Ábrele ahí el micrófono, puede abrirle. mientras Sí, voy a leerle también, está Lidia que quiere hacer una Ahí pregunta. está. Lidia. Ya me abrí sola. Gracias. Hola, ¿cómo estás? Hola, Rab, ¿qué tal? Quería Bien. preguntar, en la parte práctica de la cábala, que Sí. me parece que mencionaste que está prohibida Sí, practicar, sí. en caso de suma emergencia, por ejemplo, en un holocausto, en una guerra, ¿se puede hacer uso? Obviamente la gente preparada como para... Si uno lee como los escritos del mismo Rav Chaim Vital y el mismo Arizal, dice que las condiciones que tiene que haber cumplido una persona es, por ejemplo, no haber cometido ningún pecado. Oh, wow. Entonces yo creo que el 99,9% de los seres humanos queda afuera, digámoslo. Y si una persona está manchada con un pecado y hace esta cosa, las penas del infierno son poco para describirlo, digámoslo. Ahora, nosotros sí tenemos la tradición de que el Maharal de Praga utilizó estas fuerzas para crear un golem para proteger a los judíos en cierto momento en Praga, pero no hay mucha documentación formal sobre esa cosa. Sí tenemos documentación formal sobre golem en el Talmud. Ahí sí aparece documentación formal y aparece discusión formal en nuestros poskim, en los decisores de la Halajá, sobre el estatus del golem, así que está aceptado que es algo serio al respecto. Pero las condiciones que una persona tiene que cumplir para poder usar estas cosas sin quemarse, entre comillas, son muy, 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 muy exigentes, por lo tanto la práctica es fuera de acceso para la mayoría de los mortales. Gracias. Muchas gracias a ti. Karin, ¿tú quieres preguntar? No, espero que... No. ¿Alguien más? Le damos la palabra a Francine, que ahí tiene una nueva duda. Ok, encantado. Francine, Vale, ¿quieres Francine. darte el audio? Ah, Ahora sí. ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Sí. Hola, Sí, sí, Francine. Sí. Mi duda es que si no hay que tener pecado, ¿quién va a transmitir? Todos son pecadores. ¿Y quién va No, a no. transmitir una cosa así? La transmisión no exige ese gran estándar. La práctica de cábala práctica, eso requiere, eso está. Por eso es que Ajá. hoy día, a nivel de la parte del estudio y de la parte teórica de la cábala, al contrario, cada vez más se hace más asequible. Lo que pasa es que, mi experiencia ha sido que cuando la gente quiere estudiar cábala propiamente tal, normalmente se aburre. ¿Ya? Se aburre, ¿por qué? Porque es muy abstracto, muy abstracto, y a veces como que la gente piensa que va a tener algún tipo de inspiración como muy, y requiere mucha dedicación y muy abstracto, y estar dispuesto a pasar semanas, meses, años sin entender mucho lo que se está diciendo para empezar recién empezar a entender lo que se está diciendo, ¿no? Ese es Por la incomprensión, sí. que no se puede transmitir porque Así. no cree que, no Claro. nos creen capaz de entender. Oh, No, qué sí, falta de está confianza. abierto, está abierto. Lo que te digo es que mi experiencia es, el que quiera que vaya y lo estudie. Mi experiencia personal ha sido que me ha pasado muchas veces que gente dice, quiero estudiar cábala, empezamos a estudiar cábala, y a las 3 semanas me dicen, cambiemos de tema. Es Me ha verdad. pasado en la Ya. práctica, digámoslo. Perdone, Sí, pero, de alguna manera, Kelly, sí, te escuchamos. Kelly, Sí, más está ahí, te escuchamos. antes que nada, agradecerle. Perdón, porque hay otra este pregunta me todavía. place, Kelly, Tenemos hay otra pregunta otra todavía. pregunta, sí, ¿ah? David Ravena tiene una pregunta para que no termine todavía. Gracias. Ok. David.
A ver si lo, por favor. David, tiene que darse el audio. Perfecto. Ahí sí, Ahí sí. ahí sí. Perfecto. Hola, David. Hola, mucho Buenas gusto. tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Para los estudios de la Cábala, ¿cuándo la Cábala permeó al mundo gentil? Nosotros generalmente tenemos el concepto de que la Cábala fue enseñada o compartida en la época victoriana, básicamente, y con las distintas corrientes masónicas que en el fondo fueron estructurando su mito en base en base a la cábala misma, digamos, y embudida en su simbolismo. En concepto tuyo, ¿cuándo el mundo gentil, o no judío más que nada, empezó a conocer y fue interesándose por este mundo que era básicamente el mundo del gueto, el mundo separado, el mundo de otra dimensión paralela? Gracias. Por lo que tengo entendido yo y por estudios que trae también Gershom Scholem, uno puede leer también sobre este tipo de temas, se entiende de que sobre todo la parte como más práctica y la parte como mágica hizo irrupción en ciertos círculos del mundo ya en la era medieval. En la era medieval había ya influencia y puede haber unos cruces. Toda la cosa, por ejemplo, de la imaginería del tarot tiene mucha carga de cosas asociadas a imagen cabalística. Y efectivamente nosotros vemos que sí, en los círculos como más esotéricos desde el medioevo en adelante, se vieron influenciados. Desconozco el grado de impacto y de penetración de la cábala teórica propiamente tal. Yo creo que eso no fue tan significativa, como te digo, porque es una disciplina que se guardó en términos generales, eran muy celosos del tipo de estudiantes de los que estudiaban la cábala, y el grado de conocimiento y de conocimientos de Torá y de conocimientos de Talmud que requiere como previos, era tan amplio que yo desconozco, no digo que no existo, que haya penetrado en forma significativa, más allá que de cierta simbología y de ciertas prácticas, sobre todo de tradiciones prácticas de la cábala práctica. Perfecto. Muchas gracias. Un placer. Sima, ahora sí. Ahora sí, Sima. Sima, ahora sí. Tienes que darte el audio, Sima. Se te apagó el audio, Sima, ahí parece, ver. No, está apagado el audio todavía. Tienes que darte audio. No, ahí sí, ahí sí. Sí, Ahí me escucha. Ahora sí te escuchamos. Bueno, este tema que usted ha enseñado merece continuar en un ciclo, porque el tema del pensamiento cabalístico es un pensamiento muy inspirador, de niveles espirituales muy elevados. De hecho, las 10 sefirot y cómo alcanzar cada una de ellas es un camino de refinamiento del alma, y cómo la Neshama tiene que ir elevándose en cada momento a través de los caminos que nos indican distintos pensamientos del judaísmo. Como la cábala es algo tan inspirador, trascendente, es muy interesante como usted nos sistematizó, y yo quiero solamente decirle que yo separo unos grandes rabinos que estudiamos previamente con el ciclo de radio, y ahora con Arizá y con el rabino Cordero, usted nos engrandeció el pensamiento, y más que nada decirle que cada rabino, cada jajam nos actualiza en nuestro camino espiritual, y como estamos en este momento en la espera
justamente de ser inscrito en el Sefer HaChaim, en el libro de la vida, su clase lo viene a invitar a llegar al Malhut, ojalá, como eso de que empezar que te linaje se que difiere derecha o eso. Yo espero que tu clase nos lleve a la grandeza de lo que es el refinamiento para el alma. Desde ya, por todos los alumnos y alumnas que están acá, gracias infinita por acercarnos a este mundo entre práctico, teórico, esotérico y espiritual. Y sobre todo, bueno, que nos inspire a través de estos días que se acercan. Sí que Rabino, Shana Tová, Shefa Brajot, que Hashem se acuerde de la humanidad, que llegue pronto la vacuna y que el pueblo de Israel sigamos de una manera entregando caminos de Jumá, de Ruhaniut y de sabiduría a través de usted y de todos los rabinos que nos están enseñando. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias a Estamos ustedes. muy emocionados con su clase. Me alegro mucho. Muchas gracias. Espero que haya sido de utilidad y nuevamente también para todas. Que sea un Shana Tová Umetuká y que tengamos pura brajot y puras buenas noticias y que solo sabemos de Gracias. buenas noticias para Am Israel y el mundo. Gracias, Shana Tová. Shana Tová para todos.